está presentado por Volkswagen, que también se suma a esta segunda cumbre de economía verde. Buenas tardes. Gracias primero a todos ustedes que han sentado ahí toda la mañana. Me imagino que tienen hambre, pero por lo menos creo que van a ser alimentados. Te pido disculpas que de cuando voy a meter hablando en español. Gracias. Pero que prefieren que hablen inglés que es nativa. Gracias. Es un honor para mí estar con ustedes aquí. Le quiero dar las gracias a Juan Verde, a Jorge Brown y a todo el equipo de la Fundación para traernos juntos y hablar de este tema tan importante. Este panel se enfoca en lo que es el financiamiento del sector verde. Nada, pero nada ocurre sin financiamiento. Y estoy muy contento de tener un panel muy distinguido que entiende bien lo que es el mundo de financiamiento en general y en particular financiamiento en el sector verde. Me acaban de decir que tenemos para todo 30 minutos y vamos a empezar con 2 presentaciones y si pueden reducirlo a 2 minutos cada uno si es posible. Empezamos con Pablo García, presidente del BICE, que nos va a brindar una breve presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Ya había sido difícil poner todo en una presentación de 10 minutos, voy a ir por 2 minutos, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Entonces, sin introducciones, simplemente les quiero decir de qué les quería contar, ¿sí? Un poco la idea es mostrarles cómo estamos en Argentina tratando de avanzar en estructuras para poder financiar los proyectos de energías renovables. Como ustedes saben, Argentina se reglamentó la ley de fomento de las energías renovables que tiene un conjunto de incentivos fiscales, tiene un marco normativo específico y también genera el programa Renovar, que establece un conjunto de licitaciones en las cuales el Estado se compromete a comprar el fruto de esos proyectos de energías renovables a un precio que se establece en el proceso de licitación. Entonces, nuestro trabajo de alguna manera es ver cómo podemos hacer que esos proyectos efectivamente pasen. Entonces, muy brevemente, déjenme contarles esquemáticamente cómo funciona. Así, una vez que los proyectos se licitan, hay un proceso de due diligence donde nosotros, los bancos y los fondos de inversión, vemos si podemos o no financiar esos proyectos. Cuando decidimos las condiciones en que los vamos a financiar, se empieza a construir y luego, una vez que se construye, se hace la habilitación comercial y empieza el periodo de operación y mantenimiento. Esto en el mundo se financia con lo que se llama Project Finance. El tema es que en Argentina, dado las condiciones que tuvimos en los últimos años, debe ser más de 2 décadas que no se hacían este tipo de proyectos. Entonces, es todo un proceso de cambio cultural que tenemos que hacer, incluso en los propios bancos, para poder empezar a financiar este tipo de cosas. El tema más importante en los proyectos de Project Finance es poder identificar los riesgos y es importante que ustedes, como líderes que van a poder diseminar este tipo de emprendimientos, conozcan qué riesgos miramos nosotros al momento de poder financiar los proyectos. Entonces, en general vemos lo que se llama el completion risk, o sea, todo el riesgo que hay en el proceso de construcción, el riesgo performance, es decir, si una vez que el proyecto renovable está funcionando, va a poder operar durante todo el periodo que se plantea y va a tener el insumo necesario para poder despachar. Y después tanto los riesgos financieros, que es en lo que más nos enfocamos nosotros. Uno tiene un contrato y siempre hay un riesgo de que ese contrato se cumpla o no, de que se pague o no se pague el contrato, de que se pague el precio que se había establecido. El riesgo del off-taker, que es el último que va a tomar, que va a demandar esa energía. Y después el riesgo país, ¿sí? Que uno siempre evalúa si puede haber algún tipo de riesgo de expropiación, riesgo de tipo de cambio, etc. ¿Qué estamos haciendo en Argentina para poder trabajar en esto? Lo que tiene que ver con el completion risk, o sea, la parte de construcción, tal vez es lo más sencillo. En general, para mitigar esos riesgos, estamos trabajando con distintas estructuras de equity y deuda.
de forma tal de que los sponsors nos reduzcan el riesgo de completion. Y en general trabajamos con performance bond y seguros de caución. Acá es clave todo lo que pueda hacer las empresas de seguro para poder viabilizar este tipo de proyectos. Ayer tuvieron un panel de eso. El riesgo performance es más tecnológico y me quisiera detener un segundo y termino con esto en lo que tiene que ver con los riesgos financieros y el riesgo país. En Argentina lo que tenemos es que dentro de la ley que se aprobó de fomento de energías renovables se creó el FODER, que es el Fondo de Energías Renovables, que nosotros en nuestro banco administramos, que es un gran fondo de garantía, el cual les asegura que los contratos se van a pagar. Si los contratos por alguna razón se rompen, ese fondo de garantías les va a reconocer esos pagos. También el riesgo de expropiación y el riesgo del off-taker. Y si en cualquier caso ese fondo no funcionara, hay un segundo nivel de garantías que tiene que ver con las garantías soberanas y un tercer nivel que es una garantía que se estructuró con el Banco Mundial. Entonces, de alguna manera estamos cubriendo la gran mayoría de los riesgos y luego tenemos el riesgo de revolving que se los cuento mientras charlamos porque si no me paso de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su eficiencia. Muy bien, Pablo. Y ahora otra breve presentación por Cristian Rada del IFC. Y de esa presentación empezamos una serie de preguntas sobre el tema. Muy buenas tardes a todos. Quería explicarles muy rápido qué es la Corporación Financiera Internacional. Es el brazo del Grupo Banco Mundial que trabaja con el sector privado. Y estamos acá justamente porque ahora que se está hablando del tema de cambio climático, lo que queríamos conversar era sobre el rol importante que juega el sector privado dentro de lo que es el cambio climático. Entonces, ustedes han escuchado que había varios compromisos de los gobiernos en París para reducir las emisiones de carbono, pero muchas veces esto parece que solamente es del sector público, pero el sector privado puede jugar un rol muy importante. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, para resumirlo en 2 minutos, es ver cómo invertimos en los siguientes 2 años $13 billones en el sector privado para negocios que tengan que ver con impacto en mitigación y adaptación de cambio climático. ¿Cómo hacemos esto? Con 5 brazos o proyectos. Uno que tiene que ver con lo que es energías renovables, donde justamente estamos trabajando con el sector privado en Argentina, por ejemplo, para todo lo que es la energía solar. 2 es la parte del financiamiento con el sector bancario. Un ejemplo de eso es acabamos de emitir unos bonos verdes con bancos en Colombia por más de $250 millones. El banco comercial realmente puede jugar un rol muy importante en esto. 3 es con lo que llamamos ciudades sostenibles. Estamos apoyando Buenos Aires y justamente Córdoba con temas de transporte, residuos, agua, que tienen que ver con un impacto justamente con el cambio climático. Las ciudades y los gobiernos subnacionales pueden hacer mucho con referente a cambio climático. 4, con el tema de construcción sostenible y todo lo que tiene que ver con agricultura sostenible. Nosotros queremos hacer que crezca justamente las inversiones en el sector privado. Entonces, ahora vamos a discutir sobre un tema de detalle cómo podemos hacer estas inversiones y poder llegar a nuestra meta, que es poder invertir $15 billones en los siguientes 2 años, que ha aumentado nuestra meta. Muchas gracias. Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias. Juan Pablo Bonilla, vamos a empezar con una pregunta para usted. En su rol en el BID, ¿qué clase de compromiso está habiendo en lo que es el financiamiento del sector verde? ¿Qué clase de compromiso del sector privado está habiendo? Gracias, Francisco.
Como bien lo mencionaba Cristian, todas las multilaterales tenemos un compromiso después de París de avanzar con financiación climática. El BID de la Asamblea de Gobernadores del Banco aprobó que dobláramos el porcentaje de financiación climática al año 2020. ¿Qué quiere decir eso? El BID en los últimos años había prestado cerca del 15-16% del total de préstamos del banco para proyectos vinculados con cambio climático. Al año 2020 nos hemos puesto una meta de llegar al 30%. Eso es como grupo BID, muy similar a como explicaba Cristian en el grupo Banco Mundial. El BID tiene nuestra parte pública y tiene la corporación, el IIC, la corporación financiera, que es la parte privada, que tuvo una recapitalización muy importante en los últimos 2 años y está creciendo de una manera muy grande su financiación en temas de cambio climático. Para que tengas una idea, Francisco, el año pasado tenemos entre todos los bancos una metodología conjunta. Muchos de ustedes se deben estar preguntando cómo se mide esto. Entre todos los bancos multilaterales hemos desarrollado una metodología conjunta para cuantificar financiación climática, tanto en lo público como en lo privado, y no solo en el área de mitigación, que son todos estos proyectos que reducen emisiones, sino también en el área de adaptación. Y nos estamos reuniendo con regularidad todos para ver cómo estamos avanzando en esta agenda. De acuerdo a esa metodología, el año pasado el grupo BID estuvo en cerca del 22-23%, o sea que vamos bien, pero lo que más nos sorprendió, reforzando lo que decía Cristian por el lado del grupo Banco Mundial, es que la parte privada del BID, ahí sí, cerca del 36% de su financiación el año pasado fue toda para proyectos dedicados al tema de cambio climático. Muchas gracias. Esta pregunta es para los tres y voy a empezar con Pablo, pero me gustaría tener respuestas de Cristian y de Juan Pablo. Se ve que hay un compromiso fuerte de los bancos de desarrollo. ¿Qué consejo tiene para los promotores de proyectos verdes en venir a sus bancos bien preparados? ¿Qué quieres ver de ellos para que puedan financiar, pueden ustedes participar en esos proyectos de forma financiera? Sí, nosotros en general lo que esperamos de los sponsors de los proyectos es que nos cuenten todo lo que no sabemos. O sea, en general nosotros sabemos de estructuración financiera, pero no conocemos tanto sobre la tecnología de los proyectos y demás. Un poco la idea de mostrarles los riesgos en la presentación era contarles que eso es lo que miramos, ¿sí? Tratamos de ver si la tecnología es la adecuada, si sobre todo si la provisión que están esperando sobre el insumo que van a utilizar es el adecuado, que es mucho más sencillo en proyectos eólicos y solares, pero en lo que tiene que ver con biomasa y biogás es más complejo. Y después nosotros lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de bancos de desarrollo es lograr hacer que los proyectos pasen, ¿no? Usualmente tomamos riesgos que la banca comercial no toma y nos enfocamos mucho en poder alargar los plazos de forma que las TIR de los proyectos sean viables. Pero básicamente la idea es tener, lo que buscamos ver es un buen proyecto desde el punto de vista técnico con un buen estudio de viabilidad y con eso luego nosotros nos encargamos de estructurarlo. Muy bien, gracias. Cristian. Yo creo que esa pregunta es muy importante porque muchos de los proyectos que van relacionados a la parte climática se caen por no estar bien estructurados. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es ayudar con asesoría técnica, con expertos globales, al sector privado y al sector público para la estructuración adecuada de esos proyectos para convertirlos en proyectos bancables. Muchas ideas que se han caído en el pasado pueden ser bancables si se les pone justamente un programa de asesoría. Con eso hemos logrado pasar gran cantidad de proyectos, casi 66% de los proyectos que parecían que no eran rentables, que no eran bancables, a bancables. Y eso está pasando en general en Latinoamérica. En este tema de cambio climático, claramente la asesoría técnica, el acompañamiento y el intercambio de conocimientos son claves. Eso ayuda muchísimo. Le puedo hacer una pregunta más. ¿Qué son las 2 o 3 cosas que ven que son errores que fácilmente se pueden evitar con ese apoyo o con estudiar un poco más, preparar un poco más? ¿Qué son los que ven en común? Por ejemplo, lo primero es pensar que el tema de sostenibilidad significa más costos y más complicación.
Lo que nosotros hemos visto, y por eso nuestro portafolio de cambio climático está creciendo, es que el tema de cambio climático es más bien un buen negocio, que si el sector privado lo maneja adecuadamente, entonces puede ser un muy buen negocio. Entonces, ¿cómo manejarlo adecuadamente? Le voy a poner un ejemplo. En el tema de construcción sostenible, los constructores, los desarrolladores de grandes espacios siempre han pensado que hacer construcción sostenible para eficiencia energética, para agua, va a aumentar 20% del costo y eso no es rentable, no es bueno, entonces si mi competencia no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer? Lo que hemos demostrado es que si le ponemos expertise con expertos de construcción sostenible, el costo aumenta entre 1 y 2%, no 20%. Y más bien esa empresa se vuelve competitiva porque sus facturas de ahorro de energía van a bajar y en el tiempo el payback, el flujo de caja es positivo. Entonces, son cosas básicas de cómo estructurar los proyectos para hacerlos bancables. Muy bien, gracias. Juan Pablo, movemos del sector privado por unos minutos y los promotores y hablamos un poco de los gobiernos y qué son las reformas en la región, es decir, en Latinoamérica, que más han promovido proyectos verdes. Gracias, Francisco. Y creo que cada vez más estamos aprendiendo todas nuestras entidades a no hablar del tema público o del tema privado, sino decir que esto está totalmente vinculado. La reforma inclusive que hicimos en el BID recientemente con nuestro nuevo vaso privado está incentivando mucho el trabajo entre las dos áreas, pública y privada del banco. Inclusive se ha creado ahora una unidad para APPs, para alianzas público-privadas conjuntas entre las dos partes. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces la gente del sector público llega y habla del sector privado sin conocer el sector privado o sin preguntarle al sector privado qué necesita usted para que este proyecto sea bancable. Y muchas veces el sector privado habla del sector público sin saber exactamente estructuralmente qué está pensando el sector público. Creo que un rol muy importante de nuestras entidades es generar ese diálogo. Tenemos ya varios ejemplos de la parte privada del Grupo BID que han empezado a estructurar un proyecto y después con la parte pública hemos hablado con el gobierno para empezar a hacer ese tipo de reformas. En El Salvador tuvimos un proyecto eólico que fue un muy buen ejemplo para hablar de un país de pequeña escala. En la mañana mencioné las reformas que se han hecho en las leyes de energía renovable en países como México, como Colombia, como Argentina. Chile hizo algo muy innovador que nos ha permitido a nosotros en la parte privada del banco entrar a un proyecto solar de gran escala. Y Chile lo que hizo fue tener, cuando sacaron los auctions, las licitaciones para ventas en bloque de energía, hacerlos por fragmentos de día. Porque muchas veces cuando tú tienes un proyecto de gran escala solar solo te puede vender energía durante el día, a menos que después ya se esté avanzando mucho en almacenamiento de energía. Entonces Chile ya se le pidió a las distribuidoras que compraran energía en bloque con 3 diferentes bloques de horario durante el día y así en grandes proyectos solares han podido tener contratos a largo plazo, como mencionaba Pablo, a 15 años, vendiéndole a las distribuidoras directamente de 10 a 6, por ejemplo. Eso yo creo que fue algo supremamente importante que hizo Chile. Ahora, Uruguay, esta mañana mencionábamos, cambió prácticamente todos los incentivos y eso ha disparado el tema tanto eólico como solar en Uruguay. Y Argentina, gracias a que la ley ya puso una meta al 2020 de 8% renovables y crecerla hacia adelante, Pablo, me corriges las cifras, a llegar a 20%, eso ha permitido vía incentivos fiscales que no solo empecemos a IFC nosotros trabajar en proyectos conjuntos como La Castellana en Bahía Blanca o otro proyecto eólico que creo que es en Río Cuartas acá en Córdoba, Achiras, sino también que eficiencia energética empiece a cobrar algo supremamente importante. La gente, como decimos en inglés, take it for granted, da por gratis el tema de eficiencia energética. Juan hablaba y todo el mundo en la mañana de diversificar las matrices energéticas. Hoy en día muchos de nuestros países tienen una base hidroeléctrica importante que se está viendo afectada por el cambio climático. Si hoy en día invertir en solar, en eólica, en geotermia y sobre todo en eficiencia energética no es solo una medida de mitigar el cambio climático, sino, Francisco, yo lo vería sobre todo como una medida de adaptarse al cambio climático. Por eso es importante que las reformas que hagan los gobiernos no solo tengan incentivos para invertir en este tipo de tecnologías de energía, sino empezar a pensar en el tema de adaptación. Cristian mencionaba el tema de ciudades, yo les conté en el panel anterior cómo hemos estructurado la división de ciudades. Es impresionante cada vez que uno visita las ciudades de la región, cómo los sistemas de drenaje urbano ya están colapsando.
Simplemente se están dando lluvias de una intensidad tal que las ciudades se están inundando. Poder tener una buena obra de infraestructura, de drenaje urbano, por ejemplo, es una medida de adaptación al cambio climático. Entonces, ¿cómo financiar estas obras? Requieren también los incentivos a nivel de ciudades. Y quiero seguir con ese tema para los tres. Cuando se habla de reformas o el rol del gobierno, casi siempre pensamos en el gobierno federal. Pero ¿qué es el rol verdadero de provincias y de ciudades en el financiamiento de proyectos verdes? Empezamos con Christian y después a ustedes dos. Los gobiernos subnacionales juegan un rol vital en esto, en dos sentidos. Uno es, por ejemplo, los marcos regulatorios que van a promover los negocios sostenibles. Y dos es la inversión en infraestructura, justamente que va a ir hacia la parte de proyectos climáticos que tengan un impacto en la reducción de emisiones de carbono. Un ejemplo que doy de esto es los gobiernos que han aprobado, por ejemplo, los reglamentos para promover los proyectos sostenibles, lo que estaba hablando hace un momento sobre construcción sostenible, por ejemplo. Un banco como el que comenté en mi exposición en Colombia, que emitió los primeros green bonds en Colombia, que se llama Bancolombia, que es de Medellín, no lo emitió solamente porque pensaba que era bonito hacer construcción sostenible y que sonaba bien green bonds, sino porque se creó un mercado que el gobierno reglamentó el año pasado, generando el primer código de construcción sostenible, poniendo de forma mandatoria a todas las construcciones nuevas que se redujera 15% en los consumos de energía y agua a nivel del país, comenzando con las 4 ciudades principales. Eso generó que los constructores tomaran conciencia del tema y tengan la necesidad de cumplir con esa nueva regulación, y eso dio el mercado para que la banca, el sistema financiero, dijera aquí sí vale la pena hacerlo. Bancolombia siempre había querido implementar eso, pero hasta que el gobierno no mandó la señal correcta para la implementación de la medida de construcción sostenible, no se mueve nada. Por el otro lado, estamos apoyando una ciudad como Buenos Aires o la gobernación de Córdoba, por ejemplo, con proyectos relacionados con transporte, con temas de eficiencia energética. Esos proyectos de transporte y eficiencia energética que están haciendo los gobiernos tienen un impacto directo en reducción de emisiones de carbono. Ahora, una cosa que podemos hacer diferente es, por ejemplo, hacer un financiamiento a los gobiernos subnacionales sin garantía de gobierno nacional. Eso es parte de lo que estamos viendo de promover, porque muchos gobiernos subnacionales quieren implementar los proyectos y tienen la capacidad crediticia. Entonces, los gobiernos subnacionales juegan también un rol toman un rol importante, entonces. Pablo. Sí, yo básicamente coincido en esto de los marcos regulatorios y la inversión subyacente a los proyectos. Creo que es clave desde el punto de vista subnacional. Y en el caso particular de Argentina, creo que en lo que tiene que ver con el financiamiento, los gobiernos provinciales a través de los bancos provinciales también tienen un rol importante para jugar. Uno de los problemas que tenemos en Argentina hoy, y que es la parte que no le mostré de la presentación, es lo que se llama el riesgo de revolving. ¿Sí? En Argentina, si bien hemos avanzado mucho en estirar, en bajar la inflación, en tratar de normalizar la economía para estirar los plazos de financiamiento, todavía tenemos plazos de financiamiento muy cortos que hace que sea muy difícil financiar este tipo de proyectos. Entonces, la cuestión es cómo hacemos desde el sector, de los bancos de desarrollo, tanto a nivel nacional como en nuestro caso, o a nivel provincial, para poder ir estirando esos plazos. Y ahí hay dos maneras que estamos trabajando. Una es que los bancos provinciales, que conocen mejor el riesgo y mejor los proyectos a nivel local, puedan financiar a largo plazo los proyectos, más allá del punto del break-even financiero, y la forma en que nosotros los asistimos es que trabajamos como banco de segundo piso. Nosotros, que tenemos fondeo a largo plazo, le damos el financiamiento a esos bancos para que puedan tomar el riesgo y estirar los plazos, y después, trabajando en nuestra parte de banca de primer piso, nosotros apalancamos esos proyectos también con líneas crediticias. Nosotros prestamos a 15 años con hasta 2 grados de gracia, 2 años de gracia para esto, y eso nos permite armar un blend de fondeo entre los bancos provinciales, el Banco de Desarrollo Nacional y el sector privado, que nos lleva a poder movilizar cada vez más recursos para estos proyectos. ¿Perdón? Sí, por favor.
No, el tema de ciudades, yo creo que todos estamos viendo que es fascinante ver el rol que está empezando a tener. Yo creo que primero tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de capacitar a los alcaldes de la región en todos estos temas. Para muchos alcaldes, lo que yo hablaba esta mañana que mencionaba Cristian, uno les dice, vean, los NDC, los compromisos que hicimos en París, los países, ustedes tienen aquí un rol muy importante. Parece que uno les estuviera hablando todavía de algo, como decía Juan, del futuro. Hay que aprender, yendo a lo que nos mostraba Juan en su presentación de la realidad política, que entiendan que esto no es rocket science, esto es simplemente mejor desarrollo. Es decir, si usted hace un buen sistema de BRT, de buses, si usted hace un buen metro, si usted hace una buena obra de drenaje urbano, está ayudando a la gente más vulnerable, a la gente más pobre de su ciudad, pero está contribuyendo también al tema de cambio climático. Una cosa no está disociada de la otra. Lo segundo, arreglos institucionales. Una de las principales líneas de trabajo que tenemos en la división urbana del banco, en la parte pública, para luego trabajar con la parte privada, es la reglamentación en áreas metropolitanas. Hoy en día, pensar en cualquier proyecto de movilidad, pensar en residuos sólidos y capturar el metano para producir energía, requieren que haya de arreglos institucionales entre la ciudad y su parte metropolitana de cómo se van a manejar los incentivos para un proyecto. Requiere mucha coordinación interinstitucional, volviendo a lo que hablábamos en el panel anterior, para luego poder pensar en cómo se hace una buena concesión con el sector privado. Por eso decía, una cosa está vinculada con la otra. Y luego ya pensar en cómo se estructuran concesiones. Muchos alcaldes están apenas aprendiendo del tema, cómo estructurar una buena concesión desde el principio, como bien decían ustedes, para que entidades nuestras puedan prestar sin garantía de la nación. Muy bien. Anticipaste la pregunta que le iba a hacer sobre concesionales, así que gracias. Creo que tenemos unos 5 minutos que nos queda. Me gustaría abrirlo, si me dejan, me gustaría abrirlo a la audiencia. ¿Alguna pregunta para nuestro panel? A ver. Hay mucho hambre. No. Gracias. No tienes. Okay. Bueno, efectivamente hay mucho hambre en la audiencia porque no tenemos preguntas en el pad. Podemos hablar de los recursos concesionales. ¿Quieren profundizar en eso? En los... Perdón, sé que están muertos de hambre, pero a mí me gustaría, hay un tema que es muy importante para nosotros tres y es bueno que cada vez la gente lo conozca mejor, que es el acceso que genera confusión, que es el acceso a recursos concesionales, lo que la gente está llamando blended finance, para todo lo que son desarrolladores privados, que mucha gente dice a qué se están refiriendo con eso. De una manera muy rápida, hay diferentes fondos a nivel mundial que ayudan a que entidades nuestras puedan, adicional a la manera como prestamos, poder tener recursos que bajan los riesgos, como lo mencionaba Pablo, ayudan, por ejemplo, a tener garantías o ayudan a que ese recurso concesional ayude a que el pricing sea más conveniente, pero sobre todo, más allá del pricing, yo diría ayudan a reducir riesgos. Ejemplos. Hay un fondo en este momento en Corea, que es el Green Climate Fund, el Fondo Verde de Corea, al que hemos presentado ambas entidades, todos juntos, diferentes proyectos. El BID, por ejemplo, lideró para renovar una propuesta por 135 millones concesionales que ya fueron aprobados, que va a ser parte de la estructuración financiera que estamos utilizando para diferentes proyectos bajo renovar, inclusive muchos de ellos con IFC. Pero además del Fondo Verde Corea, hay recursos bilaterales concesionales. Por ejemplo, el Grupo BID tiene un fondo que se llama el C2F, que es del gobierno de Canadá, dentro de la parte privada del banco, para dar recursos concesionales. Entonces, ejemplos como los que mencioné de Argentina, de Uruguay, de Chile, se estructuran desde la parte privada del banco, pero hacen ese blende de esa combinación de recursos con fondos, por ejemplo, de este fondo de Canadá, con recursos, por ejemplo, de este Fondo Verde de Corea, con, por ejemplo, el Fondo de Infraestructura China que tiene el banco. Nos juntamos con el IFC y con bancos nacionales y locales, y eso es lo que ayuda a que las multilaterales con estos recursos concesionales bajen riesgo, pero en vez de competir con el mercado privado local,
por el contrario, traigan más actores y armen paquetes financieros de mucho más impacto. Muchas gracias, Juan Pablo, por esa explicación. Tenemos tiempo para una pregunta y vi una mano aquí en el centro. No sé si pueden traer un micrófono aquí. Perfecto, ahí viene. Si puede levantarse. Muchas gracias. Al señor Cristian Rada quería hacer una consulta de Sorav Yazdani de Green Group sobre las mediciones que, como herramienta para la construcción sustentable, cuáles son las iniciativas de IFC. Gracias. En el tema de construcción sustentable, justamente nosotros, para verificar que se está cumpliendo esos ahorros de energía y agua, sí se ha creado una herramienta que se llama EDGE. ¿Por qué? Porque el tema de construcción sustentable siempre parecía caro para los edificios grandes, para las oficinas de los bancos más ricos, etcétera. Pero lo que hemos mostrado es que con esta herramienta EDGE que se creó, se puede llegar incluso a las regiones más pobres, en los barrios más pobres, porque es muy sencilla de utilizarlo. Logra verificar un 20% de ahorro en los consumos de energía y agua. Y actualmente, por ejemplo, en México, hasta en la vivienda de interés social se está logrando certificar con EDGE. Eso también está haciendo que el tema de sostenibilidad se vuelva algo democrático. La sostenibilidad hasta hace un par de años parecía que solamente era para la gente que tenía dinero y las empresas ricas. Ahora el tema de sostenibilidad se está democratizando con ese tipo de herramientas. En el caso de Buenos Aires, en Villa 31, una de las regiones más pobres de Buenos Aires, un barrio, está comenzando a implementar EDGE como una de las herramientas para certificar. Entonces vamos a ver muy pronto la gente más desfavorecida en viviendas sociales con certificaciones de construcción sostenible. Bien, el tema de sostenibilidad tiene que ir vinculado con inclusión. Totalmente de acuerdo con Cristian. México, nosotros lideramos un proyecto que se llama Ecocasa, que fue cómo utilizar recursos concesionales. En ese momento eran del CIF, que era otro fondo que se creó en su momento de recursos concesionales, para llevar a vivienda de interés social todo lo que era energía renovable y eficiencia energética, y sirvió de ejemplo para después empezar a aumentar esto en diferentes partes de México. En Argentina estamos empezando donación total con el Global Environmental Facility, con el Fondo Mundial Ambiental, con el GEF. Va a ser un proyecto de 17, 18 millones de dólares para hacer pruebas de vivienda bioclimática en 7, 8 provincias de Argentina. Y Villa 31, vean, yo creo que hay que hacer un reconocimiento conjunto a lo que se está logrando como parte del gobierno nacional con Buenos Aires. El BID aprobó la semana pasada un crédito por 250 millones para la villa, que va muy en la línea de lo que mencionaba también Cristian, no solo para recuperación, y es un ejemplo público-privado. La parte pública del BID fue este crédito de 250, la parte privada del BID va a ayudar a hacer la relocalización de la vía, la prolongación de la 9 de julio, para hacer un parque lineal. Entonces, fíjense en cuando estamos vinculando los temas de sostenibilidad con la parte de pobreza, y finalmente el presidente Moreno ha anunciado que vamos a dar un paso gigante, y es que como Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro hub para Argentina y Cono Sur va a estar ubicado dentro de la Villa 31. Pablo tiene la última palabra antes de cerrar. Ok, muy cortito porque todos tenemos hambre. Yo quería volver a lo primero que dijiste, que es que sin financiamiento nada pasa, ¿sí? Y un poco, bien, cuando lo escuchaba Juan Pablo cuando hablaba de los fondos concesionales y demás, yo creo que una recomendación, si quieren, que les doy cuando hablen con gente que está empezando a hacer proyectos de energías renovables, es que antes de hacer las ofertas en las licitaciones o encarar los proyectos,
júntense con un banco de desarrollo, tratemos de ver cómo lo estructuramos financieramente. Hay una cantidad enorme de instrumentos, como los que decía Juan Pablo, de fondos concesionales. Tenemos muchos instrumentos normativos, fondos de garantía, estamos desarrollando instrumentos ad hoc para que estos proyectos efectivamente pasen, y siempre es mejor verlo ex ante que ex post, porque si no lo internalizamos ex ante, luego las ofertas que se hacen en los procesos licitatorios son de tal manera que los proyectos es muy difícil bancarizarlos. Muy bien. Bueno, Pablo García, Cristian Rada, Juan Pablo Bonilla, muchísimas gracias. Aplauso para nuestro panel.